Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión, ¿no?, del módulo 1 correspondiente al Diplomado de Derecho Laboral. Bueno, la sesión anterior habíamos estado desarrollando los temas correspondientes a los principios y fuentes del derecho laboral, ¿no? Y terminamos la clase, ¿no?, revisando la relación jurídica entre las partes, ¿ok? Y aquí en esta parte de la relación jurídica, ¿no?, del derecho del trabajo, nos vamos a quedar un poquito porque nos va a ayudar para desarrollar la clase de hoy, que nos corresponde el tema de los contratos. ¿Estamos? ¿Me dices tu nombre, por favor? Ronald. Ronald. ¿A qué te dedicas, Ronald, para ver más o menos cómo podemos ir continuando? Sí, trabajo en el Ministerio de Trabajo en el área de inspección laboral. En el área de inspección laboral, perfecto. Ok. ¿Tú ya llevas tiempo en el área? ¿Eres abogado de Claro, formación? Abogado colegiado, Ujú. pero recién dentro de un año más o menos en el liceo. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Estoy capacitado. A capacitarte dentro del área laboral para poder trabajar en el área. Muy bien. De acuerdo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a observar que los elementos de la relación de trabajo son tres, ¿no? La primera, dijimos, es la prestación de servicios, hablamos de la subordinación y la remuneración. Pero bueno, para pasar al tema, ¿no?, de los contratos, ¿no?, que es la clase que hoy vamos a tocar, vamos a ver en primer lugar que esa relación de trabajo está considerada por dos partes. A ver, Ronald, me vas a decir, una es el empleador. Muy bien, una es el empleador y la otra tenemos que es el trabajador. Ok, perfecto. Entonces tenemos esas dos partes fundamentales dentro de esta relación. A estas dos partes fundamentales los va a unir para decir que estamos hablando dentro del área laboral. A estas dos partes las une, ¿qué cosa? ¿Qué las unirá? Una relación jurídica laboral. Una relación jurídica laboral. Pero ¿cuál es el indicio que me va a dar que esta relación jurídica es laboral? ¿Qué específicamente las une? Muy bien, el contrato. El contrato. Ese es el documento, ¿no?, por el cual estas dos partes se van a unir, ¿no? Ahora, sabemos que este contrato, donde tenemos dos partes que se unen, ¿de qué forma es la unión de esas dos partes? ¿Cómo aceptas tú un contrato de trabajo? ¿Alguien te ha obligado a trabajar? No. ¿A aceptar tu puesto de trabajo? Libre, sin presión, sin coacción. Muy bien, entonces es en primer lugar libre esa relación. Hola. Entonces tenemos entre esas dos partes una relación libre. Muy bien. Pero sobre todo esa relación libre la expresamos a través de la voluntad. ¿Ya? Porque nosotros, a ver, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Cuando tenemos como abogados, nosotros tenemos que diferenciar, ¿no?, los hechos de los actos, ¿no? Y los actos jurídicos nacen de hechos jurídicos cuya característica fundamental es la voluntad, ¿no? En base a eso, el acto jurídico crea, modifica y extingue relaciones, ¿no es así? Entonces, aquí, esa parte teórica fundamental la vamos a colocar aquí. Entonces, aquí hay un elemento que es la voluntad. Y esa voluntad es de ambas partes. ¿Ok? La primera parte, que es el empleador, tiene la voluntad, ¿no?, de contratarte, ¿no? Y el trabajador va a aceptar, ¿no?, voluntariamente las condiciones, ¿no?, que el empleador le presente en su contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos puntos fundamentales. ¿Y cómo se va a expresar ese contrato de trabajo? A través de ese contrato de trabajo nosotros vamos a encontrar
tres elementos fundamentales que los hemos visto justamente ayer, ¿no, Alexandra? Sí. Cuando tenemos un contrato de trabajo, en primer lugar, ¿cuál es ese elemento fundamental que encontramos? Subordinación. Muy bien, subordinación. Hay un elemento que se llama la subordinación. ¿Otro, Alexandra, que te acuerdes? Remuneración. Muy bien, la remuneración. Y otro, el primordial, por la razón de ser de toda esta relación, prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, si yo observo ese gráfico que he realizado en la pizarra, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar el concepto de un contrato de trabajo. ¿Ok? Así de simple, con todos los elementos que ustedes observan ahí, tengo el concepto de lo que es un contrato de trabajo. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué es el contrato de trabajo bajo este esquema? La declaración de voluntad Muy bien. de parte del empleador y el trabajador. Que el trabajador presta un servicio Ajá. remunerado y subordinado. Muy bien. A cambio de una remuneración. A cambio de una remuneración. Muy bien, efectivamente. Y ahí se va a consolidar nuestro concepto de contrato de trabajo, ¿no? Una relación jurídica, ¿no? Voluntaria, donde dos sujetos se vinculan a través, ¿no? de un contrato de trabajo, ¿no? A través del mismo, estas dos personas, una de ellas va a prestar servicios de forma subordinada, ¿no? A cambio de una remuneración. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser nuestro contrato de trabajo. Y entonces, una vez que tenemos ese contrato de trabajo, tendríamos que revisar y observamos sus elementos. Tenemos que pensar por qué un contrato de trabajo, y ayer también estuvimos casi acercándonos a esto, se diferencia, ¿no? de otros tipos de contratos. Entonces, en un contrato común, por ejemplo, una persona, Juan, vende un carro a José, ¿no? A cambio de $5,000. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos frente a un acto jurídico. Sí. Tenemos acto jurídico a la derecha y tenemos acto jurídico a la izquierda. Exacto. Ok. ¿Voluntario? Sí. A cambio aquí mediará un contrato, posiblemente sí, verbal. Juan, tú me vendes tu carro por $5,000, ¿no? Yo te doy los $5,000 y me quedo con el carro, ¿no? La relación es de partes iguales, ¿ok? Tú me das el carro, yo te doy el dinero. Le presto un servicio, ¿no? Y a cambio recibo un pago. Ok. Pero a esta relación, ¿qué le faltaría? Subordinación. Por lo tanto, esta relación la subordinación como elemento de los contratos laborales es indispensable, es primordial. ¿Por qué? Porque es el elemento fundamental que nosotros podemos encontrar en las relaciones jurídicas laborales para distinguir contratos, para distinguir relaciones jurídicas
civiles de las que son propias del área laboral. El elemento fundamental de distinción que encontramos es la subordinación, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que la subordinación es estar a la disposición de, ¿no?, la otra persona, y en el momento en el cual el trabajador acepta las condiciones laborales del empleador, ¿no?, el trabajador acepta las condiciones del empleador, en ese mismo momento le otorga un poder, 3 poderes dijimos, ¿no? El poder de dirigir, el poder de supervisar y el poder de fiscalizar. Entonces, por eso es muy importante este elemento dentro de esta relación contractual y que va a ser distintivo del otro elemento. ¿Qué hace la subordinación? A diferencia, ¿no?, ¿qué hace la subordinación? Que estas dos relaciones jurídicas contractuales sea diferente. Hace que el trabajador se encuentre en una posición, ¿no?, vamos a indicarla un poco de manera, no de desventaja, pero más vulnerable frente a esa relación. Esto hace la subordinación. La relación no es igual. No es igual. El empleador nos pone las condiciones, nos indica todo lo que nosotros tenemos que realizar, pero a cambio de eso que nos va a pagar efectivamente, nosotros a cambio de eso vamos a prestar un servicio dentro de los márgenes de ese contrato laboral, ¿no? En ese mismo momento en que me subordino, yo le otorgo poder y por eso hace que esta posición de esta persona de aquí quede mucho más vulnerable frente a la otra. Sin embargo, en la relación jurídica entre Juan y José, ambos se encuentran en una relación de igual a igual. Tú me das, yo te doy. Y nadie se subordina a nadie. Entonces, por eso hablamos aquí de una relación, aquí hablamos de relaciones o de contratos, de carácter civil, ¿no? Y aquí hablamos del tema definitivamente laboral. Entonces, dicho esto, ¿no?, podríamos decir que existen diferencias claramente marcadas, ¿no?, en la legislación con relación a los contratos. Entonces ustedes me dirán, bueno, todas aquellas relaciones entre las cuales las personas se relacionan, cumplen necesariamente las condiciones del empleador, serían catalogadas como relaciones laborales, ¿no? Se plantearían esa pregunta. Entonces aquí va a venir una tercera parte respecto al tema laboral. Vamos a observar que tenemos contratos laborales y también vamos a observar que en nuestro Código Civil, locación, existe un tipo de contrato denominado locación de servicios. ¿Han escuchado alguna vez el contrato de locación de servicios? ¿Cuándo nos encontramos frente a un contrato de locación de servicios? Creo que hay dos partes, el locador y el comitente. Ajá, Pero muy bien. No hay subordinación. Ajá, tenemos dos partes, el locador, el comitente. ¿Ok? Acá tenemos entonces empresario,
empleador y trabajador. ¿Ok? Aquí el compañero nos señala que en la locación de servicios no hay subordinación. En el contrato laboral tiene y debe existir subordinación. Porque estamos diciendo que nuestro elemento, nuestra característica fundamental, por lo tanto tiene que existir la subordinación. Entonces diríamos nosotros, ¿y cómo sé? ¿Por qué sé que no hay subordinación? ¿Qué sucede entonces en este tipo de contratos? ¿Hay prestación de servicio en el contrato de locación? Hay prestación de servicio. ¿Hay remuneración? Sí, hay remuneración. Lo que no hay es subordinación. Bien. Por ejemplo, ustedes, nosotros vemos, ¿no?, los profesionales, muchas veces abogados, realizamos asesorías, ¿no?, a empresas por tiempos determinados, o los contables, los contadores también realizan este tipo de trabajos. ¿Y cuál es la característica fundamental cuando ellos no pertenecen a la empresa? Cuando hacen las asesorías, ¿cómo se les paga la remuneración? Recibos por honorarios. Ok, esa es una de las principales diferencias, ¿no? Ellos no tienen un salario, o sea, la remuneración, que es este aspecto del contrato de trabajo. En el contrato de locación de servicios, ¿no?, hay remuneración, ¿no?, pero esa remuneración se otorga a la realización de ese trabajo al final, ¿no?, pero a través de recibos por honorarios. Remuneración por o a través. En teoría, ¿no? Ajá. A ver, ¿por qué me dices por teoría? A ver, vamos a ver. En la práctica, aquí, empresas que pagan por honorarios. Ya. Supuestamente es su contrato civil. Ajá. Pero en la práctica querría su contrato laboral. Ya. Ahora, ajá, se desnaturaliza. Bien. Vamos a ver. Pero estamos en este contexto, en este momento, estamos haciendo una diferencia porque el contrato de locación de servicios se encuentra en el Código Civil, ¿no?, en el artículo 1724, me parece, o 14, ya, se encuentra ahí, especificado y es claro. Y nos dice que se puede prestar servicios, ¿no?, laborales, o sea, no te dice laborales, prestar servicios, ¿no?, a través de ser locador y comitente, ¿no?, eso van a ser las personas, donde hay una remuneración a cambio de esa prestación del servicio, ¿no?, pero no te señala que haya una condición de subordinación. ¿Por qué? Porque generalmente estas personas van, realizan su trabajo, ¿no?, efectúan todo el trabajo, pero no necesariamente tienen que ir todos los días a la misma hora, colocarse un uniforme, si es que tendría que hacer así, ¿no?, sino que lo pueden desarrollar en la tranquilidad de su casa o en su oficina, donde ellos quieran, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo indispensable en esta situación? Es el resultado. Te contratan aquí por un resultado y te dicen, yo quiero, ¿no?, que la asesoría completa, ¿no?, jurídico contable, porque vamos a hacer un análisis, ¿no?, de todo el pago de renta del año 2015 en esta empresa. Y quiero que este contador nos haga un análisis de todos los pagos que hemos realizado y nos presente un informe detallado.
¿Cuánto te vas a tardar? 3 meses. Tiene entonces un periodo de tiempo determinado. Te va a decir, en 3 meses voy a presentar ese informe. Voy a necesitar ir a la oficina, ¿no? a la organización, una vez por semana o 2 veces por semana, y voy a permanecer ahí 1 hora o 2 horas, indistintamente. O simplemente necesito una tarde sentar y obtener toda la información y luego no regreso de aquí hasta los 3 meses hasta entregar el informe final. Entonces su tiempo es determinado porque las partes han fijado. ¿Qué les interesa? Me interesa, lógicamente, el resultado. ¿Ok? Y luego de obtenido ese resultado, se termina toda esta relación, se le paga al señor su recibo por honorarios, que puede decir, págame mensual dentro de esos 3 meses, mes tras mes, o al final en un globo, como ellos acuerdan la relación. Pero eso sí, no tengo subordinación. Y el Código Civil es claro en ese sentido. Entonces, ahí viene, ¿no? Y aquí empezaría el tema de las famosas dificultades en el tema contractual, como lo que está planteando el compañero que se sienta aquí en este momento. A ver, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Entonces se presentan en el camino, ¿no? Tenemos que si todo fuera como la norma lo señala, quizás no todos estaríamos sentados aquí, ¿no? Porque la norma es muy clara y te dice las cosas claras. Pero lo que sucede es que nosotros no llevamos las cosas de esa forma. ¿Y qué sucede? Por un lado tenemos el contrato laboral, ¿no? Y por otro lado tenemos la locación de servicios. Pero entre ellas dos hay una zona con un abanico de posibilidades entre ellas, ¿no? A esa zona, algunos doctrinarios laboralistas le han denominado la famosa zona gris. ¿Ok? ¿Y por qué la zona gris? ¿Por qué la zona gris? Porque cuando hablamos de contratos laborales, y ahora nos vamos a interiorizar, ¿no? Sabemos nosotros por norma, efectivamente, estas situaciones se van a cumplir, ¿no? Pero cuando ya nos mentalizamos al lado fiscal, sabemos que la SUNAT, ¿no? Nos señala que cuando nosotros, y ustedes saben que toda persona que realiza un trabajo y por el cual cobra una remuneración, ¿no? Se supone que está teniendo un incremento en su capital personal, ¿no es así? Es una ganancia personal. Y si tú tienes esa ganancia personal, ¿no? ¿Qué dice la SUNAT? ¿Qué nos dicen las normas fiscales? Tienes que pagar tus impuestos. ¿No es así? Entonces, los contratos laborales, ¿no? Que se firman con un empleador, que lo firmamos a través de un empleador de manera privada, ¿no? Pagan una renta ¿de qué categoría? ¿Profesional? No, profesional no, los dependientes, quienes trabajan para un empleador. Renta de cuarta o quinta. Quinta. Y los profesionales, renta de cuarta.
¿no? Entonces, todos aquellos que tienen su empleador, ¿no? Los que trabajan para una empresa, les entregan por su remuneración un recibo, ¿no? Su boleta de pago. Y si ustedes han revisado la boleta de pago, ¿no? Luego, en la otra parte donde vienen las deducciones, ¿no? Ahí pagamos los impuestos, pagamos también el tema de la ONP o la AFP y bueno. Pero también le pagamos una parte, ¿no? A la renta. Y no declaramos renta a final de año, salvo que percibamos ganancias superiores al mínimo señalado durante el año fiscal. Pero este trabajo lo hace el empleador, ¿ok? Pero si la persona realiza su trabajo emitiendo sus recibos por honorarios, ¿no? Ustedes saben que mensualmente tendrá que pagar de acuerdo a los montos, ¿no? O anualmente hacer una declaración de todas las percepciones económicas, pero lo hace la propia persona. La persona misma va y declara lo que ha ganado, porque emite recibos por honorarios. Y como no hay nadie que le diga yo voy a retener esa parte y se la voy a pagar a la SUNAT, ella misma tiene la obligación de hacerlo, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales distinciones, ¿no? En el ámbito fiscal. Pero seguimos entonces con la famosa zona gris que mencionaba su compañero, y él señala, dice, hay contratos en los cuales, ¿no? El trabajador se encuentra en una empresa, ¿no? Y percibe, ¿no? A través de recibos por honorarios profesionales. Entonces diríamos, está aquí. Pero, ¿no? Pero ese señor va todos los días a trabajar a la organización. Todos los días va, tiene un horario de trabajo, ¿no? E incluso de pronto hasta tiene el photocheck de la empresa igual que los demás trabajadores, ¿no? Pero su pago es por este de aquí. Entonces nosotros diríamos, hay elementos comunes que son propios, ¿no? Del contrato de trabajo. Porque si yo lo veo todos los días en la organización, cumple un horario de trabajo, incluso lleva el photocheck igual que los demás compañeros de trabajo, entonces está subordinado. ¿Y por qué lo vemos que percibe su salario a través de recibos por honorarios? Y ahí comienzan los primeros temas que son conflictivos, diríamos nosotros, dentro del tema laboral. ¿Por qué decimos conflictivos? Porque han habido interpretaciones respecto a este tema de contratos que señalan que no solo basta, ¿no? Con que se identifiquen estos elementos, ¿no? Que hemos señalado, que podrían con ellos decir, pues existe subordinación y por lo tanto, como tiene el uniforme, como va todos los días y como este señor se viste, va todos los días y tiene un sitio, un puesto de trabajo asignado en la oficina igual al otro que recibe por renta de quinta, es trabajador de la empresa. Pero algunas posiciones señalan, perfecto, pero durante todo el tiempo el señor no es fiscalizado, no es supervisado y por lo tanto no se cumple al 100% el tema de la subordinación. Y mantiene, porque desde el inicio él concertó un contrato de locador de servicios. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía que esa es la parte conflictiva, porque si bien los pronunciamientos, ¿no? Y las resoluciones en la actualidad
señalan que por primacía de la realidad que estuvimos viendo el día de ayer, si observamos los elementos constitutivos del contrato en la realidad, aunque no se encuentre, ¿no?, dijimos, en el documento, por principio de primacía de la realidad, debe otorgársele el carácter de trabajador, ¿no?, por contrato y protección del derecho laboral al trabajador. ¿Ok? Estas voces que señalan el tema de la zona gris, ¿no?, mantienen la posición, dicen no, pero este señor era personal que fue contratado especialmente para este trabajo en específico, nunca se le llamó la atención, nunca tuvo un documento fiscalizador ni sancionador por el trabajo. Solo se esperó el resultado de este señor en la organización. Y por lo tanto, no cumple con el elemento de subordinación. Y eso es lo que se pueden apreciar en algunas resoluciones si alguien tiene a la mano la posibilidad de leerlos. ¿Ok? Entonces, este es uno de los puntos, como se dice, críticos de este tema, del tema de los contratos de trabajo. Quería comentarles también que, a ver, se me estaba olvidando, pasando uno de los puntos. Bueno, lo traeré a colación ahora, más adelante. Vamos a ver, entonces. Si no, no se ve la diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta este punto, ¿no?, de partida de lo que qué es un contrato de trabajo y su diferenciación con otros tipos de contratos, ¿no?, y si lo tenemos claro, sabemos cuáles son sus elementos principales, ¿no?, podemos comenzar a trabajar cuáles son las clases de contratos que tenemos en la actualidad en el Perú. ¿Ok? De acuerdo a la norma, nosotros tenemos, ¿no?, contratos de trabajo de dos clases fundamentalmente. Uno es el contrato indeterminado y luego tenemos los contratos sujetos a modalidad. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces del contrato indeterminado. Y aquí vamos a tener que conversar. A ver, ¿qué nos trae a la mente el contrato indeterminado? Una relación jurídica laboral sin un plazo fijo. ¿Con un plazo o sin plazo? Sin plazo fijo de... ¿Sin plazo fijo de qué? O sea, me refiero que... A ver, ¿qué me quieres decir con existe una relación jurídica laboral, Ajá, a diferencia del modal que donde hay un plazo determinado. ajá, Acá no. ajá. Entonces, no existe plazo de finalización de contrato. ¿Ok? A ver, tú sí has trabajado. Trabajas, bien. A ver, ¿qué es para ti un contrato indeterminado? Son los que les dan, son los que les dan más seguridad a los trabajadores, ¿no? Ajá. A ver, compañero me ha dicho plazo indefinido, ¿no? Indefinido. A ver, Alexandra, tú me has dicho. Dan seguridad laboral. Ajá,
seguridad laboral. A ver, Alexandra, ¿y por qué me dices que da seguridad laboral? Por lo que es indeterminado, Ajá. el trabajador se siente seguro del contrato que tiene. ¿Se siente seguro del contrato que tiene? A menos que no tenga faltas. Ya. Ujú. Bien, has tocado un punto importante. Durante mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo esto, le escuchaba a mi mamá y a mucha gente bastante mayor. Cuando se habla de contrato de trabajo, siempre hablaban de dos, como si existieran dos contratos en la vida. El contrato indefinido era como la lotería, ¿no? Entonces, quien tiene un contrato indefinido, indeterminado, es indefinido y para toda la vida ya te ganaste la lotería, ¿no? Pero si tienes un contrato sujeto a modalidad, que hoy se denomina así, o determinado en el tiempo, ¡ay no! Es un vía crucis para nosotros, ¿no? Y la mayor parte de los contratos en el Perú se encuentran dentro de este grupo, ¿no? No dentro del grupo indeterminado. Cuando hablamos de seguridad laboral, que muy bien nos ha hablado Alexandra, hablamos de un tema: estabilidad laboral. Que mucho nos suena el tema de la estabilidad laboral, ¿no? La estabilidad laboral, ¿qué nos implica? Nos implica que nadie nos va a sacar de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Ya hemos ganado, ya estamos ahí. Esto es sin ánimo de crítica, pero también se malinterpretó el tema de la estabilidad en el sentido de en muchas organizaciones, ¿no? Los que tenían, a veces lamentablemente públicas, eran quienes tenían el contrato indefinido, indeterminado, como que están en una posición más fuerte respecto a los que tienen contratos por tiempos o periodos muy cortos, ¿no? Y ahí había un tema que a todos nos hacía, y a la gente más joven, lógicamente, le hace sentir inestable. Sin embargo, hoy en día yo les comento, y sobre todo en lo que son las empresas privadas, ¿no? Hay empresas en las cuales desde que tú entras a trabajar ya eres indeterminado, en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la estabilidad de tu trabajo la vas a obtener tú mismo, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes habrán escuchado, bueno, ustedes saben que yo trabajo temas de relaciones humanas, gestión de personas, y hoy en día ustedes habrán escuchado, ¿no?, las famosas evaluaciones de trabajo, ¿no? El comportamiento, las famosas pruebas de trabajo, cómo las personas van comportándose a lo largo, al periodo, el desempeño laboral, las pruebas de desempeño, la evaluación de desempeño de fin de año, ¿no?, tan importante, ¿no? Y en base a eso, ¿no?, los trabajadores se mantienen en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, necesitamos más esfuerzo, ¿no? Las empresas quieren que haya más producción y definitivamente esta es una forma de medir. Entonces, prácticamente, ¿no?, esta estabilidad ya no es porque la ley me dice que sea estable, ¿no?, sino porque también hoy en día hay otros factores que van a influir en ese tema, en ese sentido, ¿ya? Pero bueno, yendo al punto de este contrato indeterminado, sobre todo va a ser muy importante, y ha sido muy importante para las personas porque establece este tema, los beneficios legales, ¿no? Los beneficios legales que presenta. Porque cuando tenemos un contrato indeterminado, generalmente decimos, bien, se va a cumplir nuestros 30 días de vacaciones, ¿no? Vamos a tener nuestras 2 pagas extra, julio y diciembre, ¿no? Vamos a obtener de pronto los bonos que estén reconocidos en la empresa, pero sobre todo, ¿no?, vamos a tener nuestra CTS, ¿no? Y si estamos en una empresa privada, las utilidades,
¿no? Y esto ya nos pone mucho más contentos, ¿no? Y felices, ¿no? En la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contrato indeterminado, hablamos frente a un abanico, ¿no? De beneficios sociales que lógicamente a las personas las hace sentir lo que señaló Alexandra: seguridad laboral, me siento segura, sé que voy a cobrar. Ya sé lo que les quería comentar. Y esto, por ejemplo, cuando hablamos de contratos de cuarta, quinta también, ¿no? De esa inseguridad, por ejemplo, aquí nadie me ha preguntado, pero por ejemplo existen los contratos CAS, ¿no? En el tema público, ¿no? Que también son estudiados desde la perspectiva de la modalidad contractual, porque el contrato CAS es un contrato de una particularidad única, ¿no? Son contratos que vamos a observar que sus beneficios legales presentan beneficios, pero tienen beneficios reducidos, ¿no? En sus condiciones del tema vacacional, en cuanto al pago de la seguridad social, tienden al fondo de pensiones, pero sin embargo no tienen los mismos beneficios que si este trabajador estuviese inserto en la carrera pública. Es totalmente distinto, pero tampoco, ¿no? No tiene las garantías y las características que cumplen los contratos de trabajo de acuerdo al decreto legislativo 728. Entonces, este también es un ejemplo de la zona gris que les quería comentar, ¿no? Porque aunque el contrato CAS lógicamente ha nacido por una disposición legal y es aplicable únicamente a los entes públicos, ¿no? Sí tiene características que están inmersas dentro del tema del derecho laboral del decreto legislativo 728, pero no se cumplen con esa misma cabalidad. O sea, no están aquí, no son contratos ni indeterminados, porque los contratos CAS también van a tener sus límites, hay que estar renovando ese contrato, ¿no es así? Y tiene sus particularidades propias, ¿no? Y se mueve en esa zona gris. Entonces, para no alejarnos del tema, pero sí para solidificar esta concepción, estas características, vamos a ver que el contrato indeterminado, entonces, lógicamente, nos da la seguridad, nos presenta una estabilidad laboral por un tema de beneficio legal, por un tema de plazos. Pero hay un segundo punto fundamental, que es el que debe cumplir un periodo de prueba. Ojo, el hecho que yo haya entrado a la empresa, haya firmado mi contrato indeterminado, no significa que voy a ser indeterminado y por cualquier motivo me van a reconocer todo. Eso sí, dice, te vamos a reconocer todo una vez que tú hayas aprobado tu periodo de prueba, ¿ok? ¿Y cómo es mi periodo de prueba? El periodo de prueba va a ser de 3 formas. 3 meses para todo tipo de trabajador. 6 meses para los profesionales. Y 1 año, ¿para quiénes? Para los directivos. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a traer algunas distinciones. Voy a firmar mi contrato indeterminado, llego a la empresa es muy linda y me dice, oye, toma tu contrato de trabajo, ¿no? Pero al mes me dice, chao. ¿Podré reclamar algún tema de beneficios? No. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba es un periodo de pacto entre las partes, en la cual cualquiera de los dos puede desvincularse del contrato laboral. ¿Ok? Puede decirle, el trabajador decir, oye, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí porque vivo muy lejos, no llego temprano. La excusa típica porque se ha conseguido otro trabajo que le paga más, ¿no?
O el empleador decirle, mira Alexandra, gracias, mira, es que vamos a cerrar ese puesto de trabajo, ¿no? O no, vemos que no cumples con el perfil, estamos viendo que te cuesta y adiós. Es periodo de prueba y en el periodo de prueba realmente te pueden decir, chao, cumples los 15 días, cumples el mes y te retiras. Las dos partes han pactado eso. El periodo de prueba se sostiene como una especie de pacto, ¿ok? Pero eso sí, si tú pasaste ese periodo de prueba, ya empieza el periodo a través del cual se va a tener que cumplir todo aquello que forma parte de tus beneficios sociales. Hablamos de un periodo de 6 meses en los profesionales, porque definitivamente un profesional, por el nivel académico que presenta, lógicamente también tarda un poco más para demostrar toda su capacidad dentro de una organización. Cuando a mí me contratan para trabajar en una organización, en una empresa, en una institución, vas a ver, lógicamente, de acuerdo a tu contratación, el nivel donde tú vas a trabajar. No es lo mismo que vaya a trabajar un abogado, que un bachiller o que un estudiante de derecho, ¿no es así? O un abogado senior, posiblemente con muchos años de experiencia. Y el año para los directivos no es por el hecho de que sea directivo, simplemente, y hay una distinción, porque dicen, es que existe una distinción, una discriminación en la posición. No, el directivo, por el grado de responsabilidad que adquiere al firmar un contrato de trabajo, ¿no?, necesita también un periodo mayor para demostrar su capacidad. Un directivo o un gerente no va a entrar por 3 meses y en 3 meses va a demostrar toda su capacidad. Su periodo primero, que gana más, segundo, que tiene un cargo de confianza bastante elevado y por lo tanto su responsabilidad es absoluta sobre todo el grupo humano con el cual va a dirigir, y por lo tanto va a necesitar tanto la empresa como el trabajador de un mayor margen para demostrar la confianza y las solideces en el puesto de trabajo. Y es por eso que a ellos se les da 1 año de periodo de prueba. Si en el año no demuestras, ¿no?, es un riesgo mayor. Ellos ganan más, tienen otra posición, pero también hay un riesgo mayor. Si se observa que a los 10 meses el señor no está cumpliendo para nada, adiós, se va y con lo que exista, nada más. No genera los beneficios reales. Nada, está en su periodo de prueba. Nada. Por eso es que es muy importante preguntarle, ¿y qué posición tienes? Porque muchas veces es que yo pasé mis 3 meses de prueba. O sea, ese despido que hace, o sea, tiene que estar fundamentado, obviamente, ¿no? Claro. A ver, efectivamente tiene que haber si estás en un periodo de prueba, yo no te necesito fundamentar mucho. Simplemente te puedo decir, eres un gerente, estás en el 10º mes trabajando y yo veo que este gerente, yo lo veo más que viene, veo que no funciona, veo que está haciendo lo mismo que hacía el anterior y yo lo he cambiado por ese motivo, lo llamo y le digo, mira, hasta aquí. Y en ese caso el afectado, el trabajador, ¿no tiene ningún derecho a reclamar? está en periodo de prueba. Está en periodo de prueba. Por eso decimos, tiene mayor responsabilidad, ¿no? Tiene mayor responsabilidad, gana más. Un gerente no gana ni 1.000 ni 2.000, ¿no? O sea, tiene unos sueldos mucho más elevados. Por lo tanto, tiene un reconocimiento, un estatus, lógicamente, pero, ¿no?, tiene 1 año de periodo de prueba. Si en el contrato no existiera o no se señalara ese periodo de prueba, ¿qué cargo tiene? Soy directivo. Y que te digan, no, es que mis 3 meses, no, nada de tus 3 meses. Por el cargo que desempeña, usted es un directivo y seguía en periodo de prueba. Cualquier empresa o cualquier abogado le dice que está correctamente disuelta la relación jurídica.
¿Ok? Pasa el año y automáticamente ya se vuelve indeterminado su contrato. Efectivamente. Si no redacta, ¿no? Claro, efectivamente. Este tema, sobre todo, pasa mucho también con profesionales, ¿no? Analistas, puestos de analistas, puestos de, le llaman, consultores, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se nos ha grabado que el periodo de prueba son 3 meses, ¿no? Ahí está su periodo de prueba, ya 3 meses. Y, pero es que mi contrato ni figura, entonces se asume, ¿no?, el primer criterio, en los 3 meses. Y generalmente me dice, no, pero me han sacado dentro de mi periodo de prueba, voy a reclamar. No puede reclamar nada, porque por lo tanto se asume lo que la ley señala. ¿Recuerdas lo que ayer veíamos cuando hablábamos de la norma y el principio? Si la norma se encuentra, mi fuente dice, por lo tanto, está ahí. No dice tu contrato, me voy. No necesariamente. Otra cosa es que voluntariamente la empresa haya pactado que a este señor y a este señor yo le ponga 3 meses de periodo de prueba. Claro. ¿Por qué me rijo? Por el contrato entre las partes. ¿Ok? Hablamos, ¿se acuerdan ayer, de la condición más beneficiosa? ¿No? Entonces ahí es el tema de poder, ¿no?, revisar las normas. Tener mucho cuidado con cuando estos periodos, ¿no?, la gente que trabaja en recursos humanos, cómo plantea el tema del contrato. ¿Ok? ¿Cómo plantea? Porque sabemos que hay principios que son atribuibles única y exclusivamente, ¿se acuerdas? Cuando yo no puedo renunciar a algo que la norma señala, y otra es muy distinta a lo que se encuentra dentro de las fuentes, ¿no?, profesionales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un punto, cuando está por debajo del periodo, cuando está por encima del periodo. Por encima del periodo no puedo tirar, siempre tengo que ir por debajo del periodo, porque por encima del periodo ya estaría infringiendo la norma. ¿Ok? ¿Qué más tiene ese contrato indeterminado? Goza de presunción legal, lo que señalaba hace un momento Julio. Ronald. Goza de presunción legal. ¿Qué señala la presunción legal? La presunción legal dice, bien, yo te contrato, ¿ya? Yo te contrato de manera verbal, ¿no? Y te digo, oye, vas a trabajar por 2 años y vas a realizar tales actividades, te está limitado a 2 años, no sé qué, no sé cuánto. Y le comienzo a pagar, incluso le pongo su recibo, ¿no? Y el día que se me ocurre, no, lo llamo y le digo, mira, hasta aquí nomás, ya ha pasado su periodo de prueba, por supuesto, y hasta aquí nomás. Yo te dije que eran 2 años, ¿no?, que duraba el contrato. Presunción legal. El contrato indeterminado puede ser verbal o escrito, ¿no? Y por lo tanto, la presunción legal señala que los contratos indeterminados se realizan y se deben cumplir como tal. A efecto o a eficiencia de la falta de contrato, se entiende que el contrato que se ha realizado con el trabajador es indeterminado. A falta de contrato, te digo a ti, trabajador, que eres indeterminado. No te he hecho contrato. Señor empleador, usted no hizo contrato, tiene que asumir un contrato indeterminado como un castigo hacia su actitud. Entonces, cualquier contrato se va a presumir como indeterminado, salvo que realmente se ajuste, salvo que realmente se encuentre, ¿ok? Pero sobre todo si es verbal. Si es verbal el contrato y se inició la relación y ya pasó el periodo de prueba, se presume que es indeterminado. Actúa en caso de desnaturalización contractual. A ver, ayer hablábamos de los contratos de las personas, de los estudiantes, ¿no? De esa modalidad, que no es contrato, sino que es, modalidades formativas, ¿no? Es una forma de contratación. Entonces, en las modalidades formativas dijimos que los estudiantes, ¿no?, van a hacer esas prácticas profesionales durante unas horas determinadas, por un salario determinado, y esas condiciones que son taxativas en la norma se tienen que cumplir. Porque si no se cumplen, ¿no?, y ese joven
solicita u observa que está siendo tratado como un trabajador igual que su compañero, ¿no?, se desnaturaliza el contrato. Y si el contrato se desnaturaliza, automáticamente un juez lo puede declarar como contrato indeterminado. Pasa a ser un trabajador más de la empresa y deja de ser el practicante de la empresa o el becario, o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, ahí actúa la desnaturalización contractual. El típico caso del señor, ¿no?, de la limpieza, ¿no?, que trabaja en la empresa muchos años, ¿no?, y que le pagan con su recibo por honorario, pero que está con su uniforme, ahí dice el nombre de su empresa y él está limpiando, él está realizando todas las acciones dentro de esa compañía. Tiene un horario de entrada, tiene un horario de salida. ¿Y qué sucede? Sucede que un buen día le dicen, oye Pedrito, hasta aquí nomás, adiós. Y Pedrito se va, pero se va donde su abogado y le dice, ¿cuánto tiempo has llevado trabajando? Pero si yo te veía, o habla con la vecina, pero yo te veía todos los días con el uniforme, pero si tú tenías un horario de trabajo, pero si tú, ¿no?, cumplía todos los elementos de la relación contractual. Por lo tanto, se desnaturaliza la acción que estaba realizando y se convierte en un contrato indeterminado. Finalmente, característica indispensable, no exige formalidad. El contrato indeterminado no le tengo que poner un nombre, no le tengo que decir fijar unas cláusulas exclusivas, ¿no?, salvo que observe lo que señala la ley respecto al tema del periodo de prueba. Pero por lo demás no exige formalidad, puede ser simplemente un acuerdo verbal entre las partes y definitivamente ya sé que ese trabajador es indeterminado para la empresa. Ojo, por ejemplo, con lo que mencionábamos entonces, aquellas contrataciones de personas que trabajan por recibos de honorarios, que están dentro de las organizaciones, que cumplen, y por lo tanto tendríamos que ver, ¿no?, que si se cumplen fiscalizaciones, supervisiones, direcciones de parte del empleador, se cumplen los elementos constitutivos, por lo tanto presumimos que estamos frente a un contrato laboral de tipo indeterminado. Vamos a ver entonces esto en cuanto a los indeterminados y vamos a pasar ahora al siguiente punto, a los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Y en esos contratos sujetos a modalidad vamos a encontrar un abanico bastante variado de contratos en nuestro país. En realidad, voy a hacer una clásica mini encuesta. ¿Conoces algún contrato determinado? Sin mirar la pizarra. A ver, ¿cuántos contratos determinados? ¿Has tenido alguna vez contratos determinados? Sí, por periodo de hasta de 15 días. 20. Ya, muy bien. ¿Y cómo se llamaba ese contrato? Uno era ¿cómo de los servicios artísticos? Ya. Y era por tiempos. Sí. Ya. Ok. ¿Y tú, Ronald? Ninguno. Siempre has trabajado indeterminado. ¿Sí? Has trabajado externo. Ok. Bien. Entonces, les decía, lo más típico, ¿no? Y a veces conversando con gente que trabaja en recursos humanos decía, ay, sí, hay contratos, ¿no? Y el de obra y servicio. El de obra y servicio es uno de los contratos más conocidos y rayados que conocemos todos, ¿no? Dicen, sí, es que yo tengo un contrato de obra y servicio, ¿no? Y otro contrato más que conozcan, bueno, algunos te dicen, pues, ¿no? Sí, yo tengo contrato temporal. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de contrato temporal? Ah, no, mi contrato es temporal, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero en realidad en nuestra legislación nosotros tenemos 9 formas de contratación sujeta a modalidad. Miren, 9 formas de contratos. Miren,
Tenemos los temporales, los accidentales y los de obra y servicio, ¿no? La obra y servicio es un abanico y dentro de ellos hay 3 tipos de contrato, 3. ¿Ok? Entonces, nuestra clasificación contractual no es muy distinta que en España, ¿ya? Realmente la forma de clasificación, esta moderna forma de contratos sujetos a modalidad es muy similar a la forma de contratación española, ¿ya? Y casi diría que es una copia pero muy similar, ¿ya? En cuanto incluso plazos y tiempo. Vamos a ver, tenemos entonces contratos temporales, contratos accidentales y contratos de obra y servicio. Vamos a iniciar primero por estos contratos temporales. Bueno, vamos a ver los contratos temporales y vamos a encontrarnos con un modelo de contrato llamado por inicio o lanzamiento de actividad, ¿no? Este primer contrato. Miren, nuestra realidad en el Perú, dijimos que el 95% de las empresas peruanas, ¿no?, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y seguramente en este momento siguen incrementándose, siguen haciendo un número mayor de empresas, de pequeñas empresas en nuestro país, ¿ya? Y también medianas y grandes empresas. Pero este primer contrato que dice inicio, lanzamiento de actividad, se dio con ese fin de fomentar, ¿no?, la formalidad de la contratación de los trabajadores. Esto les digo independientemente, esto es independiente de que por el tipo de empresa hayan contratos de trabajo que se distingan en cuanto a algunos de los rasgos. Pero si yo voy a poner mi negocio, ¿ya? Voy a poner una tienda, ¿no?, que va a vender artefactos eléctricos, la voy a inaugurar en la esquina de Aramburú con Paseo de la República, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a empezar la actividad y necesito contratar 2 vendedores, ¿no?, que se ocupen de este trabajo. Por lo tanto, a esas 2 personas las puedo contratar a través y presentarles este tipo de contrato por inicio de actividad, ¿ya? Este contrato por inicio de actividad, la ley me señala que dice que no puede ser mayor a 3 años en el tiempo, ¿ya? Y está únicamente diseñado y pensado para aquellas empresas que inician su actividad o que inician una nueva área dentro de la organización. Ojo, eso es muy importante también. Por ejemplo, un banco, el Banco Interbank, hace mucho tiempo que funciona, pero va a crear una agencia en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y ustedes saben que esa agencia del banco, las agencias se solidifican o se fortalecen porque comienzan a haber clientes, el banco tiene movimiento, ¿no? Y por lo tanto esos trabajadores van a tener trabajo, van a ir cimentándose en ese puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, los trabajadores de esa unidad de San Juan del Lurigancho, específicamente en la avenida pueden empezar su inicio o su contrato por inicio o lanzamiento de actividad, ¿ok? ¿Cómo hago el tema de los 3 años? Me dice, máximo puede durar 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que después de terminar los 3 años yo no lo puedo renovar, pero sí puedo renovarlo dentro de ese largo periodo de 3 años y yo le puedo hacer un contrato de 1 año, ¿no?, en enero a diciembre, y en diciembre le digo te voy a renovar por otro año, por un mismo contrato de inicio de actividad, y así hasta que cumpla los 3 años. O le puedo hacer un contrato de 5 meses y de ahí hasta que finalice, pero que cumpla los 3 años, ¿ok? En este tipo de contratos sujetos a modalidad, ojo, antes de que avance, en todo el contexto, les digo, necesariamente debe ser por escrito. Es una característica fundamental.
deben ser por escrito. A ver, voy a empezar aquí porque me estaba pasando, yo me estaba yendo a lo individual. Deben ser por escrito. Deben señalar la causa por la cual yo realizo ese tipo de contratación. Por ejemplo, en este caso, voy a iniciar una actividad, voy a crear una nueva agencia, estoy iniciando un negocio, se está abriendo esta área, es una consultora y estoy abriendo el área académica. ¿Ok? Ojo, no se debe pensar que un contrato sujeto a modalidad es para trabajadores nuevos. No es exclusivo de trabajadores nuevos, ¿ya? Tampoco es exclusivo de contratos de país en crisis económica. Está en crisis el país, entonces los contratos tienen que ser de tiempos determinados, porque como hay crisis, entonces posiblemente no vamos a poder sustentar a todos los trabajadores y entonces tenemos que tener un contrato de trabajo determinado, tampoco. Y hay unas excepciones que los vamos a ver, que son la suplencia, el intermitente y de temporada, ¿ya? Se los voy a explicar más bien ahora cuando veamos contrato por contrato. ¿Y este contrato tiene que ser presentado al Ministerio de Trabajo? Sí. Esa es parte de su gestión, igual que el contrato indeterminado, cuando ese es por escrito, usted lo presenta al Ministerio de Trabajo. El contrato determinado obligatoriamente debe ir por escrito, justificando causa, y debe llevarse al Ministerio de Trabajo. Por triplicado. ¿Ok? Y luego usted, cuando le devuelve el ministerio sellado, pues se le entrega al trabajador para que tenga la constancia. Ojo, con el tema del contrato determinado, si bien decimos que tiene que señalar la causa, es necesario. Hay contratos determinados donde no está fijo la causa, no dice, es porque yo he abierto una nueva unidad de negocio. Riesgo. Es recomendable hacerlo, ojo, es recomendable hacerlo. Si tú no lo tienes, es un riesgo, es una falta, ¿no? Porque alguien me puede sustentar en algún momento en un proceso que tú has presentado un contrato sin señalar causa, y por lo tanto estaríamos en una posición de desventaja frente a quien presenta esta situación, ¿ok? ¿Ya? Entonces, contrato por inicio o lanzamiento de actividad, cuando inicio un negocio, la causa específica es esa. Hoy estoy iniciando mi negocio, estoy estando máximo 3 años, pueden ser renovables dentro de ese periodo. Porque si me paso del periodo de los 3 años en este caso, ¿qué sucedería con el trabajador? Se vuelve indeterminado. Exacto, se vuelve indeterminado. Muy bien. Contrato por necesidades del mercado. ¿Cuándo tengo necesidades del mercado? He lanzado la promoción, ¿no? De mi teléfono móvil, el S4500 Nokia, que ya no solamente pues te habla, sino ya también te toca, te mira, no sé qué te hace el teléfono, ¿no? Y como ha estado en un precio de mercado atractivo, pues ha generado una expectativa mundial, porque en la tapa lleva la cara de Ronaldinho o Ronaldo, lo que sea, ¿no? Y hay una demanda masiva porque como estamos en el periodo de la época de fútbol, bueno, los chicos todos quieren tener este bendito teléfono y el precio es... ¿Qué ha pasado? La demanda para el producto en este caso se ha incrementado. Algo que no pensaba la empresa, algo que no lo tenía claro, ¿no? Pero sé que como estoy en este negocio,
¿no? Que va a pasar la época de las Olimpiadas que viene julio, ¿no? Se acaba en agosto, ya no voy a tener tanta expectativa. Pero hasta julio de pronto voy a tener un boom y ahora pues estoy en pleno marzo y fue la bomba, lo acabo de lanzar ahora a finales de febrero y ahora ¿qué hago? Necesito contratar personal, pero no lo voy a contratar indeterminado porque este periodo, yo en septiembre tengo planificado lanzar el Z7000 y yo sé que va a ser otro boom y este se va a quedar desfasado. Necesidad del mercado, incremento de la demanda, justifico. Voy a contratar 7 personas para aliviar la demanda, ¿no? En este sentido. 7 vendedores, 7 analistas, voy a contratar 7 personas más para el call center, porque también llaman para pedir, preguntar, yo qué sé, pedir información, comprar a través de línea, pero justificado en esa necesidad. ¿Ok? Periodo no mayor a 5 años. ¿Ya? Sí, el anterior es a 3. Contratos por reconversión empresarial. Sucede que nos encontramos en una empresa en la cual, y nos puede suceder mucho a nosotros aquí en Perú, porque sabemos que también gran parte de nuestras empresas son empresas familiares, ¿no? Sociedades SAC, generalmente, o sociedades de responsabilidad limitada, muchas empresas de esta naturaleza. Y ustedes saben que son personas que han ido creciendo prácticamente conjuntamente con la empresa. Y bueno, de pronto un día tenemos pues queremos realizar pues una inversión bastante fuerte en un tema de tecnología, ¿no? Y este trabajo que lo venían realizando de pronto en una empresa textil, es una empresa de diseño de bikinis, ¿no? Hacía lo Alejandra Baigorria, ¿no? Decide un día, pues, oye, me voy a Estados Unidos y me traigo una máquina que en vez de tener 5 cortadoras y 2 personas que cosan, pues yo con una sola máquina hago el trabajo de 7 personas, ¿ok? Y la productividad me va a aumentar, ¿no? Y lógicamente el tiempo, y me voy a ahorrar 6 salarios, definitivamente. ¿Qué hago? Pero este cambio es necesario para la organización. Entonces, voy a tratar de realizar un contrato de reconversión empresarial, porque voy a necesitar ya no 6, sino una, ¿no? Que cumpla pero estas 6 que tengo, oye, ninguna cumple las características, va a asumir estas funciones, ¿no? Entonces voy a contratar, puedo decirle, oiga, ustedes 2 las voy a contratar ahora para que manejen esta máquina nueva que va a llegar a la compañía. Pero te voy a contratar a través de un contrato de reconversión empresarial. Y no va a tardar ese proceso no más de 2 años, porque a la persona no le va a costar, al principio le costará aprender, ¿no? Pero tampoco va a ser indefinido el aprendizaje. Por lo tanto, en 2 años se presume que la persona está apta para el aprendizaje, y una vez que aprendió y manejó, lógicamente que posteriormente tú puedes hacerle un contrato indeterminado, pero no vas a poder seguir ahora alegando un factor de reconversión empresarial para seguir manteniendo este contrato determinado. Ojo, ¿ya? Entonces, es un periodo de 2 años, también que le renovas cada 6 meses si quieres, ¿no? Pero culminado ese periodo, pues ya sabes que tienes que convertirlo en indeterminado. ¿Por qué creen que los convertiría en indeterminados? Tienen un poco esta posibilidad más amplia en este tipo de situaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué?
no tienen ni dinero. No, bueno, sí, ¿por qué creen ustedes que en este tipo de situaciones es muy común que el empleador opte que al culminar ese periodo o antes de terminar ese periodo le firme un contrato indeterminado a ese trabajador? Porque ya tiene experiencia, ¿no? Ya aprendió. Ojo, que generalmente él invierte en el momento del aprendizaje. Yo voy a invertir en Alexandra que maneje una maquinaria que me está ahorrando 6 trabajadoras, ¿no? Yo invierto en ti, te estoy pagando, porque sé que si no al terminar ese periodo nuevamente tengo que colocar a otra persona, porque este sistema de frente operativo para el departamento contable no lo van a manejar todos, van a ser 1 o 2. Estos saben que, no sé si, a ver, ustedes trabajan en las organizaciones el tema SAP, ¿no? Un sistema operativo SAP que utilizan algunas empresas, ¿no? Que ya ahora ya está un poquito más difundido, pero cuando se inició el tema del SAP, siempre había la posibilidad o la preferencia de trabajar, decía, preferentemente con conocimientos de SAP, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo nuevo, lo novedoso en el tema de la gestión interna de las empresas, el aspecto técnico, el conocimiento técnico. O por ejemplo, necesito a alguien que maneje un Windows, pero Windows 10, 15, 20, ¿no? Que está por adelante. ¿Por qué? Porque todo mi sistema está ajustado a ese programa. Entonces necesito gente capacitada en eso. Y si yo tardo en capacitarlo, no voy a perderlo tan rápido. Abandonamos este sector, ¿no? Y pasamos a los accidentales. En el tema de los contratos accidentales vamos a encontrar el contrato de ocasión. En este tipo de contratos de ocasión, ¿no? Voy a tener a personas que por algún motivo de forma transitoria dentro de la organización, ¿no? Voy a contratarlas en un puesto de trabajo que no forma parte del core o del corazón de la empresa. Por ejemplo, imagínense ahora que estamos en el periodo electoral, ¿no? Una consultora, ¿ya? Una consultora de datos sociales, ¿no? Y de pronto ve que vienen trabajos con respecto a encuestas, ¿no? Ustedes han visto el tema ahora de las encuestas, muchas consultoras hacen encuestas de opinión pública. Y esto va a ser un periodo transitorio, porque una vez que terminen las elecciones, ¿no? Ya no podrán hacer encuestas de opinión posterior, pero ya no va a tener la misma demanda como la que tiene en este momento efervescente. Todo el mundo quiere hacer encuestas. Entonces, tienen una consultora y de pronto esa área de realización de encuestas no la tienen. Ok, voy a contratar de forma ocasional a alguien, única y exclusivamente para que haga encuestas, porque ocasionalmente estamos en el periodo electoral, ¿no? Y necesito a alguien que trabaje este tema. Este contrato ocasional no puede ser mayor a 6 meses. De ahí que hablemos de ocasión, ¿no? Como el tema este que les comento. Voy a contratar encuestadoras, en este momento 5 chicas, porque de aquí a abril me queda muy poco tiempo y necesito ya el resultado. Les hago un contrato de 2 meses, 3 meses, ¿no? Para que realicen. Contrato ocasional, claramente definido, el motivo, la causa, el tiempo delimitado. Contrato de suplencia. Este es el contrato más conocido, creo yo, dentro del tema de los contratos ocasionales. ¿Cuándo hay suplencia? Chicas, ¿cuándo hay suplencia? Reemplazar a alguien. Muy bien, el ejemplo del trabajador que se accidentó. Ustedes saben, un trabajador se accidenta, ¿no? Va a su seguro, el médico expide el documento que señala: se ha roto la pierna, 3 meses de descanso médico. Hay que contratar un trabajador que haga o realice el trabajo de este señor, ¿no?
que por accidente, ¿no?, se encuentra en este momento suspendido laboralmente, ¿no? Y a cambio, y por esa suspensión laboral que tiene esta persona, vamos a contratar a otra. ¿Cuál va a ser el periodo del contrato de suplencia? Lo que dure la suspensión del trabajador, única y exclusivamente. ¿Ok? No hay un plazo más. No puede. Solo debe ser el plazo que cubra desde el momento en que sale y en el momento que se incorpora. ¿Y eso dónde lo vamos a tener? Lógicamente la empresa lo tiene en la constancia médica. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene el puesto de trabajo, el que está en ese momento suspendido. Él es el titular del puesto de trabajo, sino que está suspendido por un tiempo. Y por lo tanto, al finalizar ese periodo de suspensión, la norma lo apoya y dice, tienes que retornar a tu puesto de trabajo. Y yo, trabajador suplente, sé que me debo retirar de la empresa. Otra cosa es que el empleador diga, uy, qué bueno es Ronald, me gustó. Escucha que está mejor que el que tengo, ¿no? Suele pasar, hay veces, ¿no? Suele pasar ahí. O de pronto Ronald es muy simpático, ¿no? Muy agradable, le cae bien al gerente o al directivo. Escucha, qué chico tan agradable, siempre viene temprano, no sé, tiene algo que me cae bien. No queremos deshacernos de Ronald, así que le haremos otro contratito, ¿no? De ahí que pueda surgir el famoso encadenamiento de las vacaciones también, ¿no? Le voy a cubrir por su periodo de vacaciones. No, se va de vacaciones, se accidentó Juancito y ya se fue. Pues ahora te haremos pues otro contratito para que suplas a Alexandra, que se va de vacaciones este julio. Se va de viaje, 15 días, súplela. ¿Ok? Entonces, la situación aquí es que tiene que terminar uno y deben hacer el siguiente bajo el amparo de otro contrato. No puede decir, mira Juancito que tú eres tan bueno, mira ya, mañana te vienes nomás, porque ahí lo desnaturalizas. ¿Ok? Ahí se desnaturaliza la acción. La embarazada, ¿no?, que sale, contrato típico de suplencia. Contrato de emergencia. En el ocasional también es lo que dure, ¿no? El contrato de suplencia, lo que dure. La ocasional máximo puede ser 6 meses. Máximo 6 meses. Suplencia es lo que dure. Luego vamos a venirnos al contrato de emergencia. En el contrato de emergencia nos encontramos ante un sismo, un cataclismo, un huaico. Lo que sucedió, estamos aquí, pucha, que se vino un huaico y se nos cayó acá en la empresa, ¿no? Y adicionalmente, esta era el área contable y ya se ha inundado, necesito contratar gente o darle trabajo a las personas porque necesitamos limpiar aquí los expedientes, porque necesitamos nuevamente retornar a nuestras labores inmediatamente, o un incendio, ¿no? Necesitamos contratar trabajadores para resolver la situación ya. ¿Ok? Y esto, contrato de emergencia, se da por el periodo que dure la emergencia, sustentando la situación que dé lugar a la emergencia dada. Su tiempo, lo que dure la emergencia. Ahora, la emergencia, todos sabemos que es un periodo transitorio, ¿no? Dependiendo del tipo de daño ocasionado, ¿no?, más o menos vemos que puede recobrar su actividad normal. La emergencia no es indeterminada. Se cayó el huaico, vino el verano siguiente y el señor sigue con el mismo contrato de emergencia y sigue otro año más, ¿no? Y no tiene cuándo salir de ese tipo de contratación. Ojo, mucho cuidado con ese tema. Pasamos, por lo tanto, a los contratos de obra y servicio. Y en este contrato de obra y servicio pasamos al contrato específico de obra y servicio. Y cuando hablamos de específico es porque en la parte superior dice contrato de obra y servicio. El más típico, ¿no? Se señala cuando
tenemos la construcción de un edificio. Lo utilizan hoy en día, todas las constructoras tienen contratos de obra y servicio para sus empleados, ¿no? ¿Cuánto dura el contrato? Lo que dura la obra o lo que dura el servicio. Empresa de call center, ¿no? Que contrata trabajadores, ¿no? Por un periodo determinado, por la campaña de, ¿no? Yo qué sé, del lanzamiento del Xperia 375, ¿no? Entonces tenemos que un contrato específico. Se acaba la obra, se acaba el servicio, adiós. No hay periodo en tiempo, si no, se acaba la obra, se acaba el servicio. Ahora, por ejemplo, si es un edificio, ¿no? Ustedes han visto esas obras grandes, donde se contrata pues, personal, todo ese personal, obreros de obra, ¿no? Ustedes saben que en un edificio se contrata desde los cimientos hasta que la obra esté terminada, ¿no? Entonces, durante todo el periodo a lo largo de la obra que se ha calculado, ponte unos 5 años, 1 año y medio, 18 meses de obra hasta la entrega, ¿no? Vamos a imaginarnos algo más pequeño, y esto es, he visto construcciones de 3, 4 pisos que lo hacen en menos de 1 año, con acabado y todo, dependiendo de cómo se trabaje o se contrate. Se tiene que contratar dentro de esa obra, podemos separar, ojo, separar por las funciones. Es decir, yo puedo contratar un obrero, ¿no? Y decirle por la obra o servicio que dure dentro de esta obra. O sea, por ejemplo, a usted ¿qué le va a tocar? Este señor es encargado de cavar, ¿no? Hay otros que van a encofrar, hay otros que van a tarrajear, hay otros que van a hacer los acabados, hay otros que son los carpinteros, los que van a ser los herreros. No todos están desde el comienzo de la obra y no todos se quedan hasta el final de la obra. Van teniendo etapas. Por lo tanto, si usted considera que van a haber etapas ahí, señale que dentro de ese proceso de obra hay etapas y que su etapa se terminó, culminó ese periodo. Intermitente. El contrato intermitente nace por necesidades discontinuas, ¿ya? En un servicio. No pueden ser mayor a 5 años, nos señala, pero que tienen que tener cierta reiteración en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, hay contratos en determinadas empresas, ¿no? En los cuales señalan periodos de tiempo. Por ejemplo, las imprentas tienen épocas, o las editoriales épocas en las que solamente van a imprimir, o solamente en las cuales van a empastar, o solamente en los cuales periodos de tiempo donde necesitan grupos de trabajadores. De enero a febrero tenemos una alta demanda porque son las épocas en las cuales viene la campaña de Navidad y necesitan vendedores para esa época. Enero, febrero y marzo, ¿no? Intermitencia. Y todos los enero y febrero, marzo van a tener vendedores, porque el resto del año se van a dedicar a otras actividades, ¿ya? Y enero y febrero, marzo van a tener ese tipo de situaciones que se van a repetir año tras año. Entonces puedo contratar a Julio y a María, ¿no? Enero, febrero y marzo del 2016. Muchas gracias, me gustó cómo trabajaron, se acabó marzo, y los puedo volver a llamar en enero, febrero y marzo del 2017. Y ellos vienen, ¿qué tal? Chévere, muy bien, seguimos contratando, pero si finaliza 2 años de ese periodo, el tercer periodo para el 2018, ellos me van a decir, yo no necesito ya llamarlos, ellos solo se van a presentar y me van a decir, nosotros tenemos prioridad en la contratación de enero y febrero y marzo. ¿Ok? Así que ya sabes, nos vas a tener que contratar a nosotros
salvo que nosotros decidamos no trabajar en ese periodo, en las condiciones y circunstancias que nosotros hemos venido elaborando durante todo este tiempo. ¿Ok? Por eso hablamos de un tema de especialidad. Recuerdan aquí cuando hablamos excepciones en el caso de puestos permanentes de suplencia, intermitente y temporada. ¿Por qué? Porque en estos casos, el de suplencia, intermitente y temporada, nos van a marcar que el trabajador puede, ¿no?, en el tiempo solicitar esa posibilidad de retorno para el trabajo. Con el tiempo. Solamente durante los periodos que va a suplir. El hecho que supla a María Alejandra de su embarazo no significa que el próximo embarazo de aquí 5 años de María Alejandra la va a suplir, o va a cubrir las vacaciones de Sergio. No es necesario, pero sí guarda un periodo. Si la suplencia tiene que ser por 1 año o por 2 años, recuerden ustedes el caso también de las personas que obtienen cargos públicos relevantes, los alcaldes, por ejemplo, que trabajan en determinadas organizaciones, ¿ya? La ley les faculta la posibilidad de reserva de su puesto de trabajo durante periodos más largos. Están en un periodo de suspensión de trabajo, no están en un periodo de despido. ¿Por qué? Porque han adquirido un cargo público de renombre o han salido elegidos congresistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa suplencia de esa persona puede ser mucho más larga en el tiempo, ¿ok? Y puede tener un cierto rasgo de permanencia en el tiempo, ¿ya? Por eso se habla en ese sentido del contrato de suplencia. Finalmente vamos a hablar del contrato de temporada. Ese contrato de temporada nos nace o se origina en el tema del campo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo la naturaleza, no todo el tiempo produce, ¿no? La naturaleza tiene un proceso, ¿no?, un ciclo de vida. Y cuando hay cosecha, generalmente se llamaba, pues, ¿no?, a los trabajadores para que ayuden en las labores de cosecha, que se da en unas épocas determinadas del año. Conocido, por ejemplo, en la época de la vid, ¿no? Ustedes han escuchado el tema de la vendimia, el momento que se recoge la uva, incluso acá hay una fiesta y todo lo demás, ¿no? Se recoge la uva y en ese mismo periodo los mismos trabajadores cumplen las mismas necesidades y son llamados para realizar el mismo trabajo año a año. Pero este contrato de temporada también ha sido de cierta forma llevado a interpretación en el caso de los nuevos retails, de estos Saga, Ripley, ¿no? Por ejemplo, los grandes almacenes cuando contratan personal para temporadas. Por ejemplo, tenemos Navidad, ¿no? Tenemos Día de los Enamorados, ¿no? Tenemos Día de la Madre. Temporadas en las cuales, ¿no?, las ventas se ven también elevadas, o temporadas en las cuales las empresas saben que van a tener una mayor producción, ¿no? Y por lo tanto en esas temporadas van a subir. Por ejemplo, las heladerías en el verano tienen una forma distinta que trabajen en el invierno. No hay mucha demanda de helados en el invierno, no voy a contratar ni el chef heladero ni a los vendedores de helado mucho. En cambio contrataré pues quizás a una persona que arme cafés, tés, en fin, otras situaciones, pero no precisamente al heladero. ¿Quedó claro el tema de los contratos? ¿Sí? Perfecto. Una pregunta. Dígame. El tema, por ejemplo, de las secretarias, Ajá. por su función, ellas deberían ser contratadas como indeterminados. Uh-huh. Ha salido una sentencia del TC, creo, que indicó que no podría ser contratada como modales. Uh-huh. ¿Por qué? A ver. Uh-huh. A ver, ¿por qué? Mire, le comento que hay algo que es de naturaleza nada más del puesto de trabajo. Cuando se tiene si tienes tú
a un directivo. Una secretaria se asigna siempre a alguien, ¿no? A un puesto directivo. Es un trabajo que va vinculado a un principal. Si en la razón de ser de la empresa necesariamente necesito el auxilio de ese puesto de trabajo, ese puesto de trabajo tiene características de indeterminado. De pronto el jefe podría desaparecer, pero ella siempre va a quedar. Se trata por el tema, por la función y naturaleza del puesto de trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo tengo una clínica dedicada, una clínica ginecológica, ¿ya? Una clínica ginecológica que yo contrate por contrato específico al ginecólogo de obra y servicio. No hay razón de ser. ¿Por qué? Porque el puesto, las características y las funciones del ginecólogo son únicas para una clínica de fertilidad o una clínica ginecológica. ¿Ok? Sale ahí. Entonces, un poco también hay que observarlo desde el punto de la doctrina pura, de dónde viene. Por eso es muy importante también resaltar cuál es la naturaleza y la razón de ese contrato. Bueno, esto hemos visto. Las infracciones. Qué rápido pasa el tiempo. Las infracciones que se cometan a los contratos, ¿no?, van a tener dos características fundamentales. Una lo hemos venido hablando, que era la desnaturalización del contrato, ¿no?, que señala si a falta de una capacitación de desarrollo de actividades ajenas al estudio, continuación de servicios luego de plazo vencido, ¿no?, inexistencia de convenios, ¿no?, se desnaturaliza el contrato de trabajo. Exceso de porcentajes limitativos. Cuando, por ejemplo, le renueva el contrato y le renueva el contrato y le renueva el contrato y permanentemente le estoy haciendo un encadenamiento contractual, ¿no? ¿Los profesores también deberían ser indeterminados o deberían ser? ¿Los profesores de dónde? ¿De las universidades, de los colegios? De un colegio privado. Los profesores de colegio privado. Ajá. Siempre. Tiene más de 8 años. A ver, reflexiónala. A ver. Ajá, ¿por qué? Porque son el corazón de la empresa, es la razón de ser. ¿Dónde hay un colegio que no tenga profesores? O sea, la labor fundamental es la del rol docente, ¿no?, para que enseñe a los niños, si no, no tendríamos. De pronto el que podría ser así, podría, y esto es, entre comillas, la auxiliar. Sin embargo, recuerda la situación que tú me has planteado igualmente, la secretaria, ¿no? Está anexa y necesariamente útil en el aula, porque si yo necesito a esa señorita o esa joven señora que va a ayudar a la docente en un colegio de niños pequeños, ¿no?, seguramente es porque hay una necesidad. En el caso, como es un personal auxiliar a la labor fundamental, pero si tengo que prescindir, podría prescindir de uno, pero no del rol fundamental, ¿ok? Eso es. Y así ustedes van a irse dando cuenta cuándo es el rol fundamental, cuándo ese contrato tiene que ser indeterminado. Yo creo que en el Perú hay un temor muy grande a tener el tema del contrato indeterminado, ¿no? Y se da una preferencia al contrato indeterminado, pero ¿saben qué, señores? Es que en realidad no hay ninguna diferencia entre el contrato determinado e indeterminado, porque el contrato indeterminado va a tener que pagar los mismos impuestos, va a tener que pagarle las gratificaciones, todo igual, ¿ya? Entonces, no hay, en ese sentido, muchas veces el empleador tiene ese temor. ¿Qué sucede? Dicen, no, es que si la tengo indeterminado, ¿qué es lo peor que le pueda pasar? Salvo que él infrinja. Y cuando veamos el tema del despido, ¿no?, si infringes, lo que te va a venir. Pero, en el fondo,
si tú cumples la norma, es mucho mejor y más tranquilo tener un contrato indeterminado que un contrato determinado muchas veces, ¿no? Sino que hay cierto manejo. Dicen, ¿qué me hago con el personal? Y también basado un poco en la experiencia de que cuando una persona tiene el contrato indeterminado, como que se siente en sus laureles y dice, ya no me esfuerzo más, ¿no? Entonces, eso, lo que yo les decía hoy en día, que tiene que cambiar, ¿no? Otro punto fundamental en la infracción viene a ser la multa, ¿no? No pago de subvención, no contar con un libro de registro autorizado, no prestación de un convenio de la Autoridad Administrativa de Trabajo, desarrollo de un programa fuera de horario habitual, no contar con seguro, no otorgar certificados. Ante las infracciones, ¿no? No cometer, no cumplir, ¿no? Con las partes de gestión dentro de la organización, no solamente nos lleva a la desnaturalización del contrato, sino también a que esa desnaturalización vaya aparejada con una multa económica sancionando al empleador por el mal uso de actividades, ¿no? Bueno, hasta ahí, porque acá vendría el tema de la suspensión. Entonces, aquí, ¿hay alguna duda? Porque hoy día solamente teníamos que avanzar el tema de los contratos y las clases de contratos. El contrato indeterminado y el modal van al 728 y también a los 36. Sí. En el 728 los encuentras con claridad y en su reglamento se encuentran ambos. ¿Alguien ha traído? ¿Tienes el 728? Tenía yo, no sé si me quepa, quería comentarles un caso, bueno, ya se los comentaría la próxima, el que les traigo, quería traer una sentencia para leerlo, no me he traído hoy día el USB, pero un punto de pronto que no me han preguntado, pero quiero comentarles, es el así como para finalizar, es el tema de la jornada, o sea, de los contratos de media jornada, ¿no? Hay estos famosos contratos de media jornada, ¿no? El cual tiene una característica principal. Un contrato de media jornada puede llegar a ser un contrato indeterminado en el tiempo, porque no hay ninguna distinción. La única distinción que existe es el tiempo de trabajo, ¿no? Las horas que trabaja de presencia y bajo la subordinación. Y donde la diferencia radica, en nuestro caso, es en el número de horas. Porque si el trabajador se encuentra 4 horas o más de 4 horas, siempre que no cumpla las 48, ¿no? Pero por un periodo parcial de tiempo dentro del puesto de trabajo, al final incluso va a tener, ¿no?, dentro de sus beneficios sociales, contar con su CTS, ¿no? Sin embargo, si está por debajo de las 4 horas, no tiene este beneficio, ¿no? Sabemos que está exonerado del beneficio de la CTS, porque solamente está contratado a tiempo parcial. Esos contratos de trabajo a tiempo parcial. El contrato de trabajo a tiempo parcial lo puedes también hacer a modalidad. No hay ninguna situación, ¿no? En el tema de los contratos a tiempo parcial, yo quiero tener un contrato de temporada, ¿no?, de un trabajador, pero yo no lo quiero tener las 48 horas ni las 40 horas que la norma me señala. Yo solamente lo quiero menos horas, quiero 35 horas a la semana que trabaje, quiero que trabaje como otros, llevando los límites, ¿no?, las 37 horas, pero eso me llevará a reconocerle, ¿no?, la compensación por tiempo de servicio. Pero si yo lo tengo por debajo de las 24 horas, ¿no?, sí o menos de las 4 horas, de 4 horas o menos de las 4 horas, lo famoso, por ejemplo, tema de los profesores muchas veces, ¿no?, que trabajan por horas aquí, horas allá, horas aquí, en determinadas organizaciones, y son contratos parciales, ¿no? Tiene todos los derechos, inclusive ahora cubiertos por norma, ¿no? Pero no tiene, por ejemplo, el beneficio de la CTS, ¿no? Tiene un contrato similar, que está redactado de la misma forma,
que está amparado, paga su seguridad social, le pagan todos los beneficios, pero solamente pierde el tema de la CTS. Y con esto, antes de finalizar también, yo quería comentarles que dentro de nuestra realidad, el tema del contrato de trabajo, si bien es un tema bastante vulnerable, porque hace un año prácticamente ustedes vieron todo lo que hubo en nuestro país por el tema de los pulpines, ¿no? La famosa ley que se iba a dar, ¿no?, en favor del empleo juvenil. ¿Recuerdan ustedes? Hace un año fue que teníamos todo esto. Sin embargo, qué memoria tan frágil tiene. Sin embargo, ¿no?, frente a ello, ¿cuál fue, digamos, pues la crítica, ¿no?, o la situación por la cual no siguió adelante esta ley, ¿no? Fue el famoso tema de los beneficios sociales, ¿no? El tema de los beneficios sociales. Entonces, en ese punto, que nosotros también estudiaremos más adelante con detenimiento, solamente quiero resaltarles que el tema de los beneficios sociales son beneficios que ganaron los trabajadores y que se otorga en base también, ¿no?, a determinadas características que se cumplen en los puestos de trabajo, ¿ok? Pero no son de carácter obligatorio. No te dicen, tú tienes derecho a esto, a esto, a esto, a esto, ¿no? El beneficio es algo que se ha ido ganando y por lo tanto también pueden ser reducidos en cualquier momento porque son de la potestad del empleador de otorgarlos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, salvo algunos que sí los tenemos claro y taxativamente se encuentran en la norma y por ningún motivo nosotros podemos desprendernos de ellos, ¿no? Y de ahí la diferencia también en el tema de la contratación por parte de las modalidades formativas. Son contratos, pero no son contratos laborales, ¿no? Ellos son practicantes, ¿no? Y ese tema de las prácticas también, hay mucho cuidado, prácticas preprofesionales y prácticas profesionales, ¿no? Y siguen siendo característica principal y amparados dentro de un marco legislativo, con las similitudes de un contrato de trabajo. Necesito subordinarme, estoy remunerado y debo realizar una prestación de servicio. Ojo, pero ellos están sujetos a una modalidad y ellos no tienen beneficios que los trabajadores sí tienen. Y eso a raíz un poco, ¿no?, del desorden legislativo que nosotros tenemos. Tú trabajas en el ministerio y por lo tanto me darás la razón hoy que tenemos una innumerable cantidad de normas desordenadas, no tenemos una ley única ni un código de trabajo, ¿no? Entonces eso también nos perjudica un poco en cuanto al tema de beneficios y la organización de las normas jurídico-laborales.